Melodías que trascienden gracias a su gente. Lo que usted escucha al fondo se llama Mi Caballito y es de la autoría de Simón Díaz. Está en el álbum Duetos volumen 2 del año 1996 y es una pieza que, aunque tiene un dejo de canción infantil, no lo es para nada. Simón en ella se lamenta de la pérdida de su caballito, pero no sé si en realidad esté hablando de un caballito como tal. Hay un juego allí entre el poder de querer tener al caballo bajo su control y la felicidad que le provoca a él ver al caballo cuando corre libre. Es una canción tan compleja como el ser humano mismo. ¿Qué pedacito resalto de la canción para el programa de hoy? Bueno, me desespera la mañana aquí en mi pecho porque yo tengo derecho de saber dónde andará, refiriéndose al caballo. Y si es que lloro, no me da ninguna pena que me mire mi morena. ¿Cómo no voy a llorar si no sé dónde está mi caballito? ¿A usted le ha pasado que se le pierde su caballito? Creo que a todos en alguna oportunidad nos debe haber ocurrido. ¿Por qué escogimos este tema para el programa de hoy? Bueno, porque cuando uno piensa en nuestro invitado de hoy, no puede sino pensar en caballos. Él es un profesional de la narración hípica y yo hoy pretendo preguntarle dónde está su caballito. Si usted está en sintonía, usted es Gente de Éxito. Muy buenos días, amigos de Gente de Éxito. Bienvenidos a una emisión más de este programa que yo quiero tanto, Gente de Éxito, un espacio que me permite sentarme cada semana a conversar con alguien que lo está haciendo bien, con alguien que puede servir de inspiración para usted que está allá en casita, en el carro o desde donde nos esté viendo a través de nuestro canal de YouTube. Mi nombre es Andrea Rocha y las vías para que estemos en contacto son las de siempre, pero yo igual se lo recuerdo por si acaso. @Andrea Rocha P, @éxitos931. Estamos en X, en Facebook y por supuesto en Instagram. Además, la recomendación de siempre que yo considero que es tan importante, nuestro canal de YouTube Mundo UR Regiones, donde usted encuentra toda la programación de Unión Radio a nivel nacional. Allí busca nuestro canal Éxitos 93.1, Éxitos Maracay, y va a ver toda la programación de la estación y todo lo que ha sido parte de nuestros contenidos durante la semana aquí en la radio. Además, el portal de la casa, www.mundour.com, permanentemente actualizado a nivel de las noticias internacionales, las noticias nacionales y por supuesto lo que está ocurriendo acá en el estado de Aragua. Usted coloca Mundo UR/Maracay y allí se va a encontrar pues las noticias de la región. Hoy vamos a tener un programa súper especial. Antes es importante que yo les recuerde el equipo que hace posible que salga al aire Gente de Éxito, porque yo no estoy sola. Al control técnico me acompaña Augusto Torrealba, DJ Rode, como a él le gusta que le diga, porque él siempre me hace señas de que uno le diga así. En la edición y montaje está Jesús Cupido. En la programación de la estación está Yorkis Aparicio Palencia. Al frente de la comercialización de la estación está Roberto Tobar, y en la gerencia de producción y como coproductor de este espacio que me colabora demasiado es José Ignacio Moreno. Todos juntos hacemos Gente de Éxito. Hoy un programa súper especial, además con un invitado que no es tan común, porque siempre tenemos gente, doctores, siempre tenemos conferencistas, pero hoy vamos a tener a una persona relacionada con el mundo del hipismo en Venezuela. Así que en solo 3 minutos estoy de vuelta con ustedes y usted lo va a conocer. Personajes que modifican la línea del tiempo. Gente de Éxito en la ciudad. Nuestro invitado de hoy nació en Caracas, pero lo que le pasa a todos los que llegan al estado Aragua.
se quedó a vivir en los valles de esta región, específicamente en Turmero. Es licenciado en Comunicación Social, egresado de la Universidad Bicentenaria de Aragua. Por muchos años se dedicó al mundo de las ventas, pero su objetivo estaba muy claro. Él quería ser narrador hípico, y es que comenzó en este mundo a temprana edad. Tenía tan solo 15 años cuando narró por primera vez una carrera, y lo hizo en Radio Aragua 1010. Estuvo haciendo lo propio en Radio Sensación 8:30 AM y en Track TV. También desde las ciudades esto lo hizo desde las ciudades de Valencia y Caracas. Posteriormente se fue de Venezuela para trabajar en el Hipódromo Quinto Centenario en República Dominicana, donde entre otras actividades logró estar como narrador y comentarista. Este hipódromo es considerado un ícono de las carreras de caballos y es el hipódromo principal de ese país donde todos los grandes jinetes compiten. Actualmente trabaja en el Club Hípico del Instituto Nacional de Hipódromos. Cada domingo está como narrador y comentarista en esta producción que se transmite por Televen, Meridiano Televisión, TVs y por el streaming de YouTube. Ya apodado como el Showtime. Recibamos hoy en Gente de Éxito a Jonathan Criollo. ¡Bravo! Hay que aplaudirse, Jonathan. Somos poquitos. De una. Gracias. Aplausos endógenos. ¿Cómo estás? Chévere, muy bien. Gracias Oye, por la invitación. Por fin se me da porque tenía tiempo persiguiéndote. Sí, señor, es así. Sí, no habíamos podido coincidir en agendas, pero eso es bueno. Claro, por supuesto. Porque quiere decir que uno anda ocupado. ¿Cómo estás? Bien, chévere. Gracias a Dios. Un placer, un gusto estar contigo aquí en Gente de Éxito. Gente de Éxito. Excelente nombre, me encanta. Claro, todos los invitados dirán, yo voy para allá porque bueno, pues. Pero es así, porque sabes que el objetivo de este programa es inspirar a las personas, ¿no? Y cuando yo en estos días estaba en Instagram mirando, en estos días no, hace algunos meses estaba, y me apareció una publicación tuya, yo dije, oye, vale, qué chévere que Jonathan ha logrado hacer realmente lo que a él le gusta. Es correcto. ¿Verdad? Porque yo creo que es un privilegio. Tú siempre has querido hacer esto. Sí, siempre, de toda la vida. Pero vamos a comenzar por donde hay que comenzar, que es por el principio. ¿Tú eres caraqueño? Sí. Nací en Caracas en el 78, 22 de septiembre. Oye, vale, lo revelaste. Aquí no le pedimos a la gente que diga la edad, pero ya la dijiste. En la parroquia San Juan, en la maternidad Concepción Palacio. Ajá, sin secreto. Ajá, y entonces tú naces en Caracas, pero a temprana edad te traen para acá. ¿Por qué? ¿Qué hacía papá? ¿Qué hacía mamá? Que se vinieron para Maracay. Bueno, mi papá era visitador médico en esa época. Mi mamá sí. siempre ha sido o fue ama de casa porque ya falleció, Dios las tenga en la gloria. Y realmente no me acuerdo, pero a los 6 años llegamos al estado de Aragua, primeramente a Residencia Los Naranjos, en Palo Negro. Creo que todavía existe, está ahí. Y posteriormente a Turmero. A Turmero, donde sí. se establecieron y se enamoraron. 100%. O sea, yo me considero turmereño realmente. Ajá. Y aunado a eso, o sea, fíjate, en Turmero nació nada más y nada menos que Pancho Pepe Crocker, una de las mejores voces de la narración deportiva, el relato deportivo en Venezuela, y Delio Amado León también. Los dos, ¿verdad? Los dos son de Entonces Turmero. Tú dices, no, yo soy de Turmero como ellos. Claro, por supuesto, imagínate, son un orgullo. Pancho Pepe Crocker y Delio Amado León. De verdad que sí, no lo había Dos voces grandes. Dos voces emblemáticas. Sí, señor. Históricos, realmente. Históricos del deporte en Pancho Venezuela. Pepe Crocker es uno de los pioneros. Sí. En ese sentido. Y te pregunto algo. ¿Cómo tú a los 15 años ya te relacionas con el mundo del hipismo? Porque de repente no es tan común. A lo mejor es más sencillo que tú hubieses dicho, bueno, yo voy con mi papá para la visita médica y entonces te hubiese gustado algo de eso. Pero no. No, te explico lo siguiente. Obviamente, la afición viene por parte de mi papá. Mi papá se llama Wolfgang Criollo, pero él lo conoce como Rico Carti porque siempre ha estado en el medio hípico con ese sobrenombre. Pero haciendo narración también. Siempre él un empedernido fanático de las carreras de caballo. Okay. Y desde muy pequeño, o sea, desde que tengo uso de razón, yo iba con él para el hipódromo. Y
ahí crece obviamente la afición, entrando O para sea, el hipódromo, para viendo ti- las carreras. Para ti era algo Cotidiano. asistir al hipódromo. Él sellaba el 5 y 6, escuchaba las carreras, las Ajá. veía y yo estaba con él. O sea, era inevitable realmente. Exacto. Y entonces, ¿cómo tú a los 15 años te atreves a...? Porque te voy a decir una cosa, mira. Yo no sé cómo lo ves tú, y ya me lo contarás, pero el periodismo, yo siento que es una profesión en la que tú, para ejercerlo bien, tienes que tener talento. Ya por ahí es difícil, tienes que ser talentoso, pero el periodismo deportivo es mucho más específico, tienes que saber muchos datos. Pero además, dentro del periodismo deportivo, el hipismo es como un mundo aparte, Es correcto. donde no solamente tienes que saber estadísticas, cifras, datos históricos, sino que además tienes que hablar a la velocidad de la luz. ¿Cómo tú a los 15 años te atreves a narrar una carrera de caballo? Fíjate, Andrea, va a sonar como un cliché, ¿no? Pero siempre quise ser narrador hípico. O sea, eso estaba Sí, hay clarito. testigos ahí, están mis tíos, mis hermanos, todo el mundo. Recuerdo claramente que, no sé, yo me ponía de repente con unos botones y hacías, tú sabes, ¿no? Hacías tu circuito. Hacía la parodia, Había- narraba la carrera, porque era con lo que yo convivía prácticamente todos los días. Claro. ¿Cómo llego a los 15 años? Mi papá, adicional de ser un fanático hípico, Ujú. también es hombre de radio. Él hizo radio, tuvo programas de pronóstico. Ujú. En En el mismo... Comenzó en Radio Deporte. Ok. Tenía un programa que se llamaba Fuerza Hípica. Después pasó a Radio Sensación durante muchos años. Siempre en Sí. el mismo tema. Siempre. Entonces, para no alargar mucho el cuento, No, alárgalo porque aquí hablamos bastante. cuando hay un periodista que se llama César García, que era Ok. periodista del siglo, ellos se conocieron, establecieron una excelente amistad profesional y personal también, y ellos crearon una transmisión que se llamaba Sin Bozal, Ok. y se transmitía jueves y viernes por Radio Aragua, la estación del Búho Simpático, Ok. 1010 AM. Pero claro, eso era ellos haciendo, haciendo que pronósticos, porque claro, las carreras siempre, en Aragua no había carreras, eso era, explícame un poco, porque yo soy una desconocedora total del tema. Fíjate. ¿Las carreras Caracas o Valencia? De toda la vida han existido carreras jueves, viernes en Valencia, sábado, domingo en Caracas. Ok. Anteriormente, cuando se inauguró el hipódromo de Santa Rita, que en este momento está cerrado, desde el día miércoles hasta el día domingo había carreras aquí en Venezuela. Ok, en Santa Rita, en Maracaibo, Ah, en Zulia, en el Zulia. En el Zulia, exacto, Ok. en Santa Rita. El hipódromo ese internacional no, de Santa Rita. no funciona. Ahora mismo no está funcionando. Entonces había carrera miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Miércoles en Santa Rita, jueves y viernes en Valencia y sábado y domingo en la Rinconada. Te hago una pregunta. ¿Por qué no pueden coincidir? Es decir, ¿por qué no puede haber carreras el mismo día en Caracas que en Valencia? Fíjate, es por un tema de logística. Anteriormente, pero te estoy hablando hace muchos años, existía el interconectado. Que de repente había carreras en Valencia y el mismo día en Caracas, pero por términos de logística, financiero, no es apropiado. Ok. Es para que cada hipódromo tenga su día, la recaudación de dinero en Ya. las apuestas sea más efectiva. Ya entiendo. Es mejor que cada hipódromo tenga su día en específico. Ok. Entonces, jueves y viernes era en Valencia. Entonces, mi papá, César García y 2, 3 más personas que no recuerdo el nombre, crearon una transmisión de las carreras de caballos desde Valencia que se llamaba Sin Bozal. Ya. Se transmitía los días jueves y los días viernes a partir de las 5:30, 6:30 de la tarde, porque en Valencia las carreras eran nocturnas anteriormente, jueves y viernes. Ok. Entonces, estando mi papá ahí como socio de la transmisión, digamos, hay Ujú. un Te llevaba. tráfico de influencias ahí. Bueno, pero a imagínate. los 15 años, o sea, Ajá. yo siempre tuve la inquietud, pues. Y nada, ahí Y fue corrígeme a ver si estoy en lo correcto, si me estoy imaginando la cosa como no es. Eso era literalmente no en una cabina de radio, era desde allá, en las Claro. cabinas en el hipódromo. totalmente en vivo y en directo, ¿No te asustaste? por supuesto. Pero digamos que salió bien, Ajá. no sé, evaluando aquí, haciendo Ajá. una autocrítica. Haciendo una retrospectiva. Del 1 al 10, yo diría como un 3, 4.
para tener 15 años Bueno, pero salió bien. para tener 15 Pero fue años. relativamente fácil porque recuerdo el caballo ganador. Imagínate, se llamaba claro. Seneca. Seneca lo preparaba Antonio Sano. Únicamente participaron tres ejemplares y era el momento propicio. Claro, realmente. tres caballos. Porque Tres. generalmente son ¿cuántos? Depende. Pero podrían llegar a ser, ¿qué? 10. Bueno, fíjate, ahora mismo la nómina completa de una carrera puede ser 14 ejemplares. Al mismo tiempo. Pero pueden correr hasta 20 ejemplares. Un ejemplo, en Estados Unidos hay una carrera importantísima que se llama el Kentucky Derby, corren 20 ejemplares. Que eso me imagino, ya me lo irás contando a medida que vamos a ir desmenuzando el tema, eso complica la vida del narrador, Por ¿cierto? supuesto, y mucho. Porque cuantos más caballos en la Claro. pista, tú tienes que, o sea, es más factible el Sí, perderte. El margen de error, mientras más caballo, es más amplio. Claro. Sin embargo, siempre existe. Pero quiero que, dentro de un rato quiero que me des los secretos, cómo haces para diferenciarlo, esas cosas, pero todavía no Chévere. vamos a llegar ahí. ¿Cómo estamos de tiempo, querido equipo? Ya lo tengo casi medido. No sé con qué cámara estoy, con aquella. Bueno, en solo 3 minutos vamos a estar de vuelta. Si usted está en Chévere. casita, puede irse a preparar su cafecito. Si está en el carro, aproveche rapidito, porque en solo unos minutos estamos de vuelta. Hoy estoy conversando con Jonathan Criollo. Él es periodista, especialista en la narración hípica y hoy nos acompaña aquí en Gente de Éxito. Ya venimos. Si usted está en sintonía, usted es Gente de Éxito. Regresamos a Gente de Éxito y ahora mismo es momento de hacer publicidad. Yo quiero hablarles de mis amigos de Centro Médico Maracay, una institución de salud emblemática en el estado de Aragua, que está allí al comienzo de la Avenida Las Delicias y que es un edificio que todo el mundo reconoce. Allí en Centro Médico Maracay usted puede encontrar no solamente equipo de última generación para el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades, sino también a un equipo humano de primer nivel, todos, desde el que lo recibe en la puerta hasta el equipo médico, todos son maravillosos y están allí prestos para atender a lo que usted necesite. Toda la información la puede ampliar en su cuenta de Instagram, @Centro Médico Maracay, que ahora está más cerca de ti. Y nosotros continuamos hoy conversando con Jonathan Criollo. Él es periodista, pero además está especializado en la narración hípica. ¿Cómo se dice? Es narración y comentarios. Sí, narración y comentarios hípicos. Yo no sé. Eso se hace a la velocidad de la luz. Yo no sé cuándo estás narrando y cuándo estás comentando. Pero te quiero preguntar porque siento que es un tema que no domina todo el mundo y hay como muchas curiosidades en torno al tema. O por lo menos yo tengo un montón de curiosidades. Pero nos quedamos en esa primera carrera que te dieron la oportunidad de narrar y que tú dijiste, bueno, aquí me quedo yo. ¿Seguiste haciéndolo después? Sí, bueno, fíjate, después de esa carrera, de 10 fue como de 3, 4, hubo como un Oye, está siendo duro contigo. hubo como un tiempo donde entramos en práctica, Ok. tú sabes, ¿no? Familiarizándose con los términos, porque era un chamo realmente. Claro, De hecho, claro. estaba en bachillerato, no tenía la voz tampoco, era una voz muy aguda. Claro. Entonces, Porque eso no lo había pensado. O sea, tampoco, también tienes que tener como un matiz que se adapte al género, a ese tipo de deporte. anteriormente tenías que tener, digamos, una voz grave. Un cañón. Pero ahora con el cambio o sea, todo ha cambiado. Ujú. Digamos que la narración hípica también Ujú. evoluciona y hoy en día hay narradores que no tienen la voz tan grave, que Ujú. lo hacen bastante bien. Ujú. Y a través de la historia te puedo citar uno que ya falleció, que se llamaba Lester Rivas. Él no Ujú. tenía una voz tan grave, era una voz aguda y lo hacía bastante bien. Anteriormente sí, ahora no. Diferente al coleo, porque en el coleo Naguará, el pelón Espinosa Sí, sí, es sí. bien agudo. Sí, sí, sí. Que claro, son cosas No, distintas, totalmente, totalmente. pero tienen caballos.
No, pero Ajá. el pelón es un duro en su negocio, que era el mejor, sin duda alguna. En cuántas producciones, incluso musicales, Sí. lo han incluido porque además es como característico, ¿no? No, y que tiene que tener su técnica, Sí. me imagino, obviamente, y manejar el lenguaje del coleo, porque, Sí. o sea, yo no me puedo parar de repente en una manga de coleo y Sí, narrar ¿dónde está el coso y dónde está el tapón? ¿Cuál de los dos? Exacto, correcto. Sí, y Tiene le que- pasaría lo mismo a él. Yo creo que Entiendo que las sí. carreras de caballo son más complejas, pero ya vamos a ir para allá. Entonces, entras en un proceso también de práctica y de identificarte, pero tuvo que haber algún detonante para que tú dijeras, bueno, yo voy a estudiar algo que se parezca a eso. ¿Cómo llegas a estudiar comunicación social? ¿O qué lo determinó? Fíjate, el detonante, siempre en la ecuación de mi vida a nivel profesional de la hípica está mi papá. O sea, yo veo que mi papá es el locutor, él no es periodista, sino locutor también. Aparte, César García era periodista y locutor. Y obviamente yo quería emularlos a ellos, porque eran con los profesionales que yo estaba en ese momento, que convivía con ellos. Que convivía. Exactamente. Entonces, para mí era muy fácil apasionarme por el periodismo y por la locución, realmente. Sí. Pero no estudiaste tan jovencito. No. De hecho, yo tengo una anécdota que a lo mejor no, tú no la debes saber, pero ya la voy a contar. Fíjate, yo recuerdo, yo hice el primer semestre en la UBA. Yo era de la promoción donde salió Humberto Tudinese. O sea, eras de las primeras. Yo hice... Yo no sé, tú no sabes, José. Como en la segunda o tercera. Yo o sea, que hice- cuando la UBA estaba empezando. Exacto, yo hice par de semestres ahí. Después no recuerdo qué pasó y no pude continuar. Ujú. Cuando yo retorno, Ujú. fue una reincorporación a la carrera. Claro. Y ya tenías más edad. Sí, claro, por supuesto, sí. Creo que estaba entre los 20, 30 y algo, sí. Bueno, tú sabes que Para ver. yo tengo una anécdota contigo porque yo daba clases en la universidad, pero a puros chamos. Y tú fuiste la primera persona adulta que yo Sí. decía, él tiene más edad que yo. Creo que estaba sobre los 30, sí, cuando retomé de nuevo. Pero me da risa porque literalmente no es lo mismo y a lo mejor muchos profesionales no tocarán este tema o muchos profesores no dirán estas cosas, pero yo como no tengo ningún complejo en realidad con respecto a eso, no es lo mismo darle clases a los jóvenes que a los adultos, porque nunca el nivel es el mismo. Y aparte, yo también lo digo por mí, o sea, yo cuando hice una segunda carrera, para mí estudiar era horrible, porque ya tú estás cansado de trabajar, ir a estudiar es como complicado. Entonces tú a veces no le puedes pedir lo mismo a los chamos que a los adultos. Y ciertamente cuando yo llegué al aula y vi que tú estabas allí, yo dije, me toca darle clase a un adulto mayor. Pero no salió mal, al final no salió mal. salió súper chévere. Creo que te di que No recuerdo. Yo sé que la casa era divertida. te tuve que haber dado cine o caricatura por ahí. va la Caricatura. cosa. Caricatura, sí. Fue Bueno. caricatura, por eso fue que fue divertida, sí. Bueno, entonces, pero a la parte te tenías que desarrollar en otras cosas, estabas en el área de las ventas. Sí, porque yo soy TCU en administración de empresas. Ah, previamente tenías es correcto. otra formación. De ahí deriva el tema de representantes de ventas. O sea, Ujú. estaba en una época, hubo un down en las transmisiones hípicas donde prácticamente desaparecieron. O sea, hubo unos años en las que No se podía transmitir las carreras de caballo por el tema de la ley de responsabilidad civil social. Ujú. Entonces, por Eso el como que tema de horario, mermó un entonces, poco. pues las carreras eran en horario protegido. Me imagino el guayabo para todos ustedes. Súper. Entonces hubo que buscar Diversificarse. exactamente. Y entré en el mundo de las ventas que, o sea, realmente, o sea, me fue bastante bien. Digamos que fue exitoso y comencé prácticamente de lo más bajo, que es el mercaderista, ¿sabes? ¿No? El que llega al supermercado, Que acomoda la coloca los mercancía. productos. Después yo veía que llegaban los vendedores. Escucha, me gustaría ser vendedor. Fui averiguando hasta que llegué a Brahma de Venezuela. Ok.
No, sin alusión publicitaria. Y ahí realmente comenzó, me encantó muchísimo el mundo de las ventas. Y después y además es una gran corporación donde se pudiste después hacer. Barama se fue de Venezuela y la absorbió cervecería regional. Estuve en cervecería regional también. Después estuve con Diageo de Venezuela, pero a través de una distribuidora que eran los distribuidores oficiales de Diageo. Y así fue como llegué al mundo de las ventas. Ok. Y pero nunca desconectado. No, nunca. Del hipismo nunca. Porque yo recuerdo, ¿verdad? En esa época en la que yo te di clases, que habrá sido, ¿qué? Unos 10 años, algo así. Más o menos. Podría ser. Yo recuerdo que tú decías, yo escucho el programa que ustedes hacen porque a esa hora voy rodando para Caracas. Es correcto, sí. Entonces, todos los fines de semana te toca trasladarte o a un hipódromo o a otro. Es correcto, sí. Ahora mismo, cada 15 días, los días sábados, voy para el hipódromo de Valencia y Nava. Y todos los domingos para la Rinconada. Todos los domingos. Casi siempre llego entre 2:30, 1 de la tarde, y las carreras comienzan a la 1:30 y duran prácticamente como 4 Son en la tarde, horas, la tarde de los domingos, sí. Ajá, y ahora te pregunto, bueno, ya me están haciendo señas, pero bueno, te voy a dejar la pregunta para la próxima parte. Tú porque llega un momento en el que tienes que decidir si te mantienes aquí en Venezuela o si te vas del país. Quiero que me cuentes cómo fue esa experiencia en República Dominicana y que lo comparemos un poco con cómo es el mundo del hipismo aquí en Venezuela. A la vuelta, esto es rapidito, 3 minutos y estamos de regreso acá en Gente de Éxito. Hoy estoy conversando con Jonathan Criollo, él es periodista, comunicador social, además es narrador hípico y nos acompaña hoy aquí en Gente de Éxito. Ya venimos. Gente de Éxito es una plataforma de buen contenido. Conducido por @Andrea Rocha P. Regresamos a Gente de Éxito. En esta jornada estoy entrevistando a Jonathan Criollo, periodista y además especializado en la narración hípica. Jonathan, ¿de dónde es ese apellido? Me gusta eso, especialista. Bueno, pero claro que sí. Tú me pones a mí yo soy periodista como tú, pero tú me pones a mí a narrar caballo y me botan antes de comenzar. Mira, escúchame, ¿de dónde salió ese apellido tuyo, Criollo? Ese es el apellido de mi papá. Ajá, pero no dice, no, que ese es de por allá, no sabes. Bueno, cuenta la leyenda que es un apellido canario. Ajá. Canario por parte de mi abuelo. Ajá. De mi Cualquiera pudiese pensar que es un apodo, es correcto. Pero no, tú eres, tu nombre completo es Jonathan Agustín Criollo Briceño. Agustín. Mi papá es Agustín y mi abuelo también es Agustín. ¿Ah, sí? Sí, son 3 generaciones sí, 3. de Agustiños. ¿Y tú tienes chamos? Sí, pero no le puse Agustín. Y que no lo voy a... No, mi esposa me dijo que no, ahí se rompió la tradición. Cónchale, vale, no, en la familia de mi papá ocurre eso con los Albertos. Okay. De mi abuelo para abajo, todos los hijos y después los nietos, todos Albertos. Sí. Mira, escúchame algo. Ajá, porque de eso aprovecho para saltar al tema de que en este mundo de la narración hípica, los apodos son comunes. Ya tú tienes apodo. Sí, es correcto. ¿Cómo te dicen? Me dicen el showtime. ¿Por del qué? espectáculo. Bueno, no sé, yo creo que es por la forma, el estilo que yo adopté para relatar las carreras. Pero cuando tú dices el estilo que yo adopté, o sea, tú lo puedes definir, es decir, hoy en día la narración hípica no es como la de antes. Digamos que no, pero sí. O sea, todo tiene una base. Ok. Podemos partir desde la base de el mejor en Venezuela históricamente y el mejor de América también, de habla hispana, que es el doctor Virgilio de Can, mejor conocido como Ali Can. Ali Can. Antes de Ali Can también hubo una camada de grandes narradores, pero digamos que Ali Can fue como Michael Jordan, por ejemplo, que él llegó y cambió el juego. Bueno, okay. Ali Can llegó y cambió el modo de narrar una carrera de caballo. ¿Qué crees tú que él le aportó? Mira, wow.
sea, Alicán, cuando uno habla de Alicán, se habla de lo mejor de lo mejor. O sea, el léxico, la dicción, obviamente el conocimiento, muy importante. Él fue licenciado en letras y también abogado, doctor. Oye, ¿qué mundos tan alejados Él uno fue del cantante otro? de boleros también. Imagínate cantante, tú. Un cantante, un tipo privilegiado realmente, el doctor Alicán. Y él destacó, tú dices, no solamente en Venezuela, sino a nivel de Latinoamérica. Sí, por supuesto. En Hispanoamérica él es conocido como el mejor, sin duda alguna, en el Caribe. Es que marcó una época, marcó una pauta y marcó la tendencia. De ahí en adelante, luego de Alicán, el resto de las generaciones tienen como base la identidad de Alicán, el estilo alicaniano, vamos a ponerlo de esa manera, que ha perdurado en el tiempo y todavía existen narradores que lo utilizan. Obviamente, cuando yo comienzo, uno entiende de que sí, que digamos que es el estilo alicaniano, pero uno siempre tiene, digamos, la inquietud de hacer algo diferente, que la gente te escuche y te identifique. Bueno, mira, me gusta cómo narras tú, me gusta tu estilo. Le vas poniendo allí tu swing. Es correcto, pero eso es supremamente difícil. Yo te puedo decir que me ha costado años y años lograr mi identidad. Que la gente me escuche, que la gente escuche y diga, ese es Jonathan Criollo. Jonathan Criollo. Es correcto. Y en este momento, ¿en qué etapa te sientes en cuanto a eso que hablamos? Porque hace poco leía un reportaje que te hicieron en Líder en Deportes. Es correcto, sí. Y, o sea, siento que ya dentro del mundo del hipismo a ti te están viendo pues como un narrador que destaca. Es más, para mí el hecho de que tengas apodo ya. Claro, porque es que ahí es cuando tú empiezas a ver que la gente como que te identifica de una u otra forma. O sea, estás dejando como tu propia marca. ¿Tú cómo lo sientes? ¿En qué estatus sientes que estás? Mira, fíjate, yo creo que sí, que he logrado tener mi propia identidad, que es lo más difícil. Sí. O sea, en el mundo de la narración hípica, cuando tú tienes tu identidad, tú puedes decir que, bueno, de aquí en adelante, no es que estás comenzando, sino que es como... Consolidar. Exactamente. O sea, digamos, el legado que tú vas a dejar en el mundo en el mundo hípico, en el mundo de la narración hípica. Digamos que de ahí en adelante es el legado. Cuando la gente logra identificarte como... Mira, ese es Jonathan Criollo porque dice esta frase o porque hace esto, hace lo otro. Tiene tales inflexiones, le pone esto o aquello. Ahí tú puedes decir que, mira, lo logré. Sí. Pero es muy difícil, es muy complicado. Eso te iba a decir, bueno, ya me lo estás contestando, pero yo te iba a decir, es difícil ser narrador hípico en Venezuela, entonces en el mundo. Mira, cuando yo comencé en los medios era muy difícil. Por lo menos obtener una oportunidad era muy complicado. O sea, muy complicado. Que se atrevieran a oírte. Es correcto. Lo que pasa es que después de Alicán, o sea, Venezuela es considerada, no lo digo yo, lo dice todo el mundo, como la escuela de la narración hípica. ¿En serio? Tal cual. Claro. Pero que chévere, porque a lo mejor mucha gente no lo sabe. O sea, Venezuela tiene una tradición hípica muy importante. Sí, son más de 100 años de historia. El hipismo. Sí. Sí, claro. José, ibas a hacer una pregunta. Así, no quiero que se me. No. Por favor, tú siempre haces preguntas oportunas. Así que... Bueno, lo que pasa es que justamente estabas conversando acerca del tema del desarrollo de lo que es tu identidad. Como en el del caso de Lázaro Candal, por ejemplo. Exacto. Ay, papaíto y tal. Y hablabas de frases, ¿no? O Fermín Pérez Jr. en el baloncesto. Exacto. Entonces, escuchas a Fermín y sabes quién es. Qué importante saber, ahorita que yo creo que ya estás consolidado, muchas veces cuando un narrador o alguien que le gusta el deporte, no, esta es la frase que yo voy a instaurar. Entonces se lanzan con frases locas, pero nadie los conoce, entonces empiezan a querer hacerse con una frase, pero todavía no están como en el nivel, como para que una frase de ellos pegue, ¿no? Entonces, ¿en qué momento tú consideraste o has considerado que de repente, mira, yo lanzo esta frase y esta es la que yo utilizo siempre, este es mi sello? ¿Cuánto tiempo puede pasar para que un profesional de la narración deportiva diga, mira, chico,
o eso surge espontáneo. O exacto, o se va, o se de va repente la dando. gente dice, mira, vale, esa frase surgió porque una vez la dije y la gente le quedó y Claro, sigue usándola. claro. Fíjate que la narrativa es esa. La narrativa, cuando tú le preguntas a cualquier narrador hípico o deportivo por sus frases, ellos te dicen que eso surgió de la nada. Puede ser que sí o puede ser que no. En mi caso, no es que es prefabricada, pero sí ya uno las piensa, ¿no? Y la primera que yo utilicé, que yo dije, voy a utilizar esto porque es similar a la que dijo alguien y pegó, pero no es igual. Por lo menos cuando un ejemplar viene adelante y de repente saca una ventaja considerable con el que va en el segundo lugar, y bueno, y este caballo, porque tú sabes que en la narración hípica tú puedes utilizar las figuras retóricas, tú puedes ampliar el lenguaje, no tienes que ser literal. Exacto, no, exacto. Pero igual, danos un ejemplo para la audiencia. O sea, cuando Exacto. lo empleas. O sea, literal sería, un ejemplo, fulano de tal se escapa, saca 3, 4, 5 cuerpos. En sentido, digamos, utilizando una figura retórica, yo digo, encendió las turbinas. Obviamente los caballos no tienen turbinas. Pero lo dejó. Es correcto. Entonces, cuando el aficionado entiende que encendió las turbinas, es porque, o sea, el caballo ha sacado una ventaja y el que está escuchando, el que está viendo, entiende, bueno, ya gané porque el caballo, el narrador dijo esto. Es correcto. Es correcto. Entonces, así surgió esa frase. Alguien decía algo parecido, yo, digamos, busqué algo similar y pegó, porque realmente cuando estaba en Radio Sensación, yo lo utilicé muchísimo y a la gente se le quedó, digamos, en la memorabilia. Porque además tiene que ver con la intensidad y el momento oportuno. Sí, el momento oportuno de decirlas. Tiene su momento. Y no es una sola, hay varias frases para describir lo que está pasando en la carrera. Dame más, porque la gente quiere saber. Fíjate, un ejemplo, cuando hay un ejemplar que va entre los últimos y de repente tú ves que agarra un envión, un avance tremendo y el caballo al final, o sea, pasa con una fuerza que tú dices, bueno, este caballo pasó como una exhalación. ¿Sabes? Entonces... Ya, como un celaje. Esa es la frase que yo utilizo cuando un caballo viene con esa fuerza, que tú sabes que el narrador tiene que tener esa visión. Claro. La visión de cuando es un como, ejemplar... No, y como hacer que el que no te está viendo se imagine lo que está pasando. Claro, porque no es igual narrar para la radio que narrar para la televisión. Porque en la televisión la gente está viendo la carrera. Pero quizás tú lo haces al mismo tiempo como para no, o tú lo haces ahorita audiovisual. No, ahora mismo es 100% audiovisual. Pero es diferente. Bueno. Igual pero diferente. Clarito me quedó. No, pero a la vuelta retomamos con eso, con esas diferencias. Yo no sé con qué cámara estoy, voy a ver para las dos por si acaso ya. En solo minutos estamos de vuelta. Vamos a hacer una pausa en esta ocasión publicitaria de la estación y a la vuelta seguimos conversando con Jonathan Criollo, él es periodista y narrador hípico. Ya venimos. Usted escucha Gente de Éxito con Andrea Rocha. Regresamos a Gente de Éxito hoy en un programa súper entretenido donde yo estoy aprendiendo muchísimas cosas de las cuales no tenía ni idea, porque estoy conversando con Jonathan Criollo. Él es periodista, licenciado en comunicación social y además especializado en el área de la narración hípica. Jonathan, me decías, no es lo mismo narrar para televisión que para radio. Es correcto. Porque tienes que emplear más técnica cuando estás solo en radio. Fíjate, utilizando la palabra cuando el ejemplar viene con fuerza, que viene de menor a mayor, es una exhalación. Un ejemplo, si es únicamente por radio, ya el que identifica tu estilo, la palabra, el estilo, o sea, bueno, este caballo pasó porque traía mucha fuerza, venía de menor a mayor. En cambio, por la televisión ya la gente está viendo el accionar del ejemplar. Claro. Quizás, si yo digo es una exhalación, quizás esté redundando en ese sentido. Entonces, únicamente tú te dedicas a describir, no con tantos detalles como lo harías por la radio, porque la gente ya está viendo la carrera. Claro, tú lo puedes hacer, puede hacer. Pero comenzar como tú lo hiciste desde la radio te da una ventaja.
Sí, claro. Porque tienes que, ya en el background, o sea, tú vienes como Es con correcto. mucha creatividad de cómo lo puedes expresar. Es correcto. Jonathan, quiero que me hables del momento en el que decides salir de Venezuela, vas a República Dominicana y siempre cuando uno se va del país, digamos que, bueno, a uno le toca de cualquier cosa, trabajar de mesonero, trabajar de esto, trabajar de aquello, pero tú fuiste de una vez a trabajar en el área hípica. ¿Cómo Es fue esa correcto. experiencia? Fíjate, eso fue en el 2018. Ajá. Un compañero, un colega que se llama Jorgenis Martínez, hubo un acercamiento con la Comisión Hípica Nacional del Hipódromo del Quinto Centenario en República Dominicana, porque ellos tenían un proyecto de transmitir las carreras estadounidenses, lo que se llama simulcasting, y no tenían el talento, o tenían el talento, pero no lo que ellos querían. Entonces, para sorpresas de nosotros, le respondieron el correo, pidieron información y se concretó el acercamiento. Ok. Así fue como llegamos a República Dominicana al Hipódromo Quinto Centenario. O sea, no ibas tú solo, ibas con alguien más. Primero se fue mi colega y después Ajá, me fui y yo. después te fuiste Y tú. duramos aproximadamente 4 años allá. Y- Y fue Ajá. buenísimo porque aprendimos muchísimas cosas, Ujú, más que todo a nivel de producción como ujú, tal. ujú. Pero nos fue bastante bien. Y cómo, o sea, porque el haber estado en esa experiencia también te permite ver lo que es el mundo hípico en Venezuela. ¿Cómo tú cómo lo puedes diferenciar? O sea, hace unos minutos lo decíamos, Venezuela tiene una tradición hípica importante. ¿Cómo lo ves, cómo lo ven a uno desde afuera? Es correcto. Mira, en República Dominicana la pasión es la misma. Tú hablas con un fanático dominicano que sepa de hípica y es como hablar con un venezolano. Lo que pasa en República Dominicana es que no hay una generación de relevo a nivel de afición, de fanaticada hípica. Ah, sí. Es muy reducido. Ya. Digamos que cuando las generaciones antiguas ya no estén, digamos que ahí ¿Qué pasa? baja un poco Claro. la exposición, no sé, ya será parte de las autoridades tratar de captar a nuevos hípicos. ¿En Venezuela sientes que eso no está pasando? No, en Venezuela, ¿cómo? No, en Venezuela es lo contrario. En Venezuela se hereda Sí. la... O sea, hay fanaticada. Claro, fanaticada joven y siempre se renueva, siempre. Tú- En Venezuela no tenemos ese problema. Para nada, absolutamente. Porque será. Tú acabas de decir algo que es muy importante. Acabas de mencionar la palabra pasión. Yo sé que los deportes arrastran pasiones y así es con el fútbol, así es con todo. Pero en las carreras de caballo, adicionalmente, porque está el elemento deportivo del cual quiero que hablemos, pero también está el tema de la apuesta, porque vamos a estar claros, termina al final convirtiéndose en un juego de invite y Claro. azar, ¿no? Entonces, literalmente tú estás al filo de un montón de pasiones. Eso presiona al narrador. No, indudablemente que sí, porque el aficionado y el que apuesta, el que juega su dinero, quiere estar bien informado. Claro. Siempre, ¿no? Entonces, Primero que quiere ganar. para comenzar, Y te echa la culpa hasta a ti. Para Oye, pero es comenzar. que ese narrador. fíjate, lo que pasa es que, o sea, el narrador hípico es inaceptable prácticamente que tú te equivoques por ese tema, porque... Claro, imagínate que tú digas que gana uno y no gana ese. Es correcto, pero siempre hay que recordar que el narrador hípico no emite una información oficial. O sea, es referencial. eso es Luego, importante. claro, la oficialidad de la carrera como tal, que es cuando el hipódromo se rige, están los comisarios, que son como los Exacto, jueces. Exacto. Son los que oficializan la carrera. Y esa información es inmediata también. O sea, tú en tiempo real. O sea, no, claro, eso inmediatamente. termina y tú como que esperas unos segundos y ya sabes el resultado. Claro, por supuesto. Después que pasa la carrera, pasan 1 minuto o 2 minutos y ya la carrera se oficializa. Ese es el resultado oficial. Pero ¿qué pasa? El aficionado hípico es un aficionado, aparte que sea muy apasionado, es muy exigente. Ok. O sea, quiere calidad y eso se entiende. Claro. Es claro, ¿no? Entonces, cuando un narrador hípico se equivoca, es prácticamente, o sea, entre comillas, inaceptable. Claro. Prohibido, pero sucede. Claro, porque es que somos seres humanos. Es correcto. Entonces,
Anteriormente, cuando estaban únicamente las radios o la televisión como medios comunicacionales principales, quizá el error pasaba desapercibido, pero ahora con las redes sociales es muy difícil. Claro, porque de paso queda ahí, pero peor tú, porque tú como que pones una cámara enfrente de ti. O sea, y entonces nada, si te equivocas, se te va a repetir 800 veces. Es correcto, es correcto. Eso es así. Pero es parte de la profesión. Claro, parte. claro. El Y va de chiste, especializarte, pues. Correcto, el chiste es equivocarte, pero no tan seguido. Lo menos posible. Sí, porque la gente lo puede percibir como que, o sea, que eres poco profesional. Claro. Ahora, yo me imagino que tú debes tener como un kit. ¿Cuál es el kit del narrador deportivo? Es decir, tienes que tener cosas a la mano. Primero, tú te tienes que saber los nombres de todos los caballos. Tienes que tener binoculares. Hay un método, eso es un método. O sea, tiene las herramientas y el método, obviamente. Ajá. ¿Cuál es tu checklist? ¿Qué no te puede faltar? ¿Te ha pasado que se te quedan los binoculares, por ejemplo? No, bueno, si te quedas sin binoculares. Quédate en la casa. Claro, imagínate, como si tú fueras un filmmaker y te fueras sin cámara. Ajá, pero tú, literal, la acción es lo que tú la tienes que ir viendo. O sea, no hay una cámara que te atrae la toma, no. Fíjate, la narración hípica ha evolucionado. Antiguamente era 100% con los binoculares. Hoy en día, con las tecnologías y las cámaras que tienen un zoom impresionante, la nitidez, tú pudieras narrar las carreras por televisión. Ok, mirando la televisión. Es correcto. Pero, ¿qué pasa? Cuando tú narras por televisión, tú no tienes dominio. No tienes dominio de lo que aparece en la cámara. Tú dependes del director de la transmisión. Claro. Entonces, puede haber un detalle que esté ocurriendo que no se ve. Que no se ve en la televisión porque no lo están ponchando en ese momento. Entonces tú pierdes ahí. Y digamos que tú tienes apoyo audiovisual y a la vez también ves tú. Es correcto. Hoy en día hay apoyo en un monitor, un audiovisual, pero lo principal son los binoculares, o sea, tus ojos. Exacto, yo lo invito a usted a que vaya a la cuenta en Instagram de Jonathan, que es así, @Jonathan Criollo, es con YONNAATAN. Jonathan Criollo. Y que usted pone criollo de una vez y sale de primero. Y a que lo vea, porque tú literalmente, o sea, tú agarras los binoculares y va, ¿cómo no te equivocas? Fíjate. ¿Qué diferencia un caballo de otro? Hay varios elementos. Hay varios elementos. El principal es la blusa o el stud o la chaquetilla, que es como decir... La blusa. La camisa que se ponen los jinetes, que son de diferentes colores. Fíjate, yo tengo un azul ahorita con rayas negras, tú tienes una blusa negra. Entonces, ¿qué hace el narrador? El narrador tiene, hay una técnica que se llama memoria asociativa. Tú asocias elementos con otros elementos. Un ejemplo, yo puedo asociar esta camisa azul con Jonathan Criollo. Entonces, sale el jockey, el jinete con la chaquetilla, y ese jinete monta a Jonathan Criollo. Entonces, tú asocias y memorizas. Pero camisa eso lo tienes azul, que hacer en cada carrera. En cada carrera. Varias veces antes de el la mismo carrera. fin de semana. Sí, bueno, ahora mismo, o sea, yo narro entre un promedio de 3-4 carreras en el día. Igual, o sea, y ellos pueden, y la próxima vez que los ves no llevan el mismo color. O sea, que eso de tu memoria asociativa es así. Es o sea, correcto, ya. es expedita, es instantánea. Claro, tú puedes preparar la carrera, si sabes con anticipación qué carrera te toca, porque son ejemplares que tú ves cada 15 días o lo ves toda la semana, casi siempre tiene la misma blusa, cada ejemplar, al menos que cambie, o stud, al menos que blusa se dice en República Dominicana, es tú aquí en Venezuela. Al menos que cambie de propietario y el propietario le cambia los colores, cambia la chaquetilla. El jinete generalmente lleva siempre un mismo color. Es correcto. O sea, el stud, la chaquetilla, la blusa, identifica al propietario del caballo. Ya, un ejemplo, yo soy propietario de un caballo y compré un caballo en una subasta, en un aras, y le puse, no sé, le puse éxitos.
bueno, yo quiero ponerle a Éxito, yo quiero tener yo soy fanático, un ejemplo, ponte de Bad Bunny. Bueno, yo quiero una chaquetilla negra con la cara de Bad Bunny en el pecho. Y yo la diseño, se la mando a hacer y se la pongo. Y ese es mi caballo, y el caballo también va con algo de color que tú puedas. No, el caballo. El caballo no. Pero puedes identificarlo por el pelaje. Claro que sí. Okay. Hay distintos pelajes, por lo menos los caballos de pelaje blanco. Hay ejemplares de pelaje como amarillo, que son los alazanos, zaino, que son los ejemplares negros, y castaño, con color castaño marrón. También pudieras identificarlo con eso. Pero lo primordial es la chaquetilla, los colores. Hay otros elementos porque puede pasar que en la misma carrera haya un ejemplar con la misma chaquetilla. Ah, con el mismo color. Con el mismo color. Entonces, ahí tienes que buscar otros elementos que sean característicos de ese ejemplar. El pelaje puede ser uno. Ok. Implementos. O sea que los ejemplares tienen varios implementos para la carrera. Okay. Hay un implemento que se llama gringola, que es para Ajá, que el ejemplar que es para que no vea para los lados. no se distraiga. Eso es lo que le ponen las esposas a los esposos cuando salen, para que no vean para los lados. Esa es la que yo hago sin... Fíjate, mayormente la gringola es depende del entrenador, es de un color en específico, puede ser rojo, puede ser azul. Entonces, si tiene la misma chaquetilla, pero puede ser que uno de los ejemplares tenga una gringola de un color y el otro no tenga, y tú lo puedes identificar pero por eso. Jonathan, o sea, son fracciones de segundos para que tú te grabes todo eso. Imagínate, si son 10. Y es lo que lo hace difícil. Y aún así, el margen de error siempre está latente. Siempre. Bueno, de hecho, el fin de semana pasado tuve un error. ¿Qué pasa? Iba un ejemplar no con la misma chaquetilla, pero muy similares, color negro. Ok. Color negro con algunos vivos dorados. Ajá. Pero a la distancia tú no distingues realmente los vivos, el resto de los colores, sino tú los ves negros. Claro. Entonces tuve una pequeña confusión cuando entran en la recta final. Identifico al ejemplar, pero con otro nombre, no era el que venía. Claro. Entonces me doy cuenta ya cuando los tengo... o sea, tienes que corregir ahí mismo. Claro, hay que corregir. Ahí está la habilidad mental. Claro. De cuando veo que... lo identifico por el número, porque era el número 1 y el otro era el número 10. Ese lo es puedes otro identificar, elemento, el número. Por eso es que o sea, hay varios elementos. Tienes que tomar en cuenta varias cosas, si no por el pelo, por el pelaje. Exactamente. Sí. Y logro salvar, digamos, en un pequeñito porcentaje, cuando veo el número, yo digo, wow, vengo equivocado. Y fulano ganó fulano. Pero durante, no sé, hice referencia como 3-4 veces, pero no era el ejemplar. Sí. Entonces es lo difícil. Claro, yo no me equivocaba, no sé, yo tenía como 4 o 5 años que no me equivocaba. Naguará, hasta el domingo pasado. Es tan trágico equivocarse en la narración hípica que lo tienes identificado de cuándo fue la última vez que te pasó. Me imagino por qué. Y hay más cosas que te quiero preguntar. Te quiero preguntar sobre caballos emblemáticos y tenlo ahí en el tintero. Te quiero preguntar sobre los nombres de caballos más raros que te han tocado. En solo minutos estamos de vuelta hoy conversando con Jonathan Criollo, periodista y narrador hípico. ¿Ves? Yo no podría hacerlo porque me enredo la lengua. Ya venimos. Para disfrutar de este contenido durante la semana, nos enlazamos con usted desde nuestro canal YouTube. Éxitos 93. De vuelta en Gente de Éxito. En este programa estoy conversando con Jonathan Criollo. Él es periodista, narrador hípico, pero en este instante me toca a mí decir publicidad. Y quiero hablarles de mis amigos del Centro Médico Maracay, que en aras de la celebración de estos 50 años que están cumpliendo en este 2025, bueno, buscan más y más oportunidades para que usted pueda ir a atenderse con ellos. Y en esta oportunidad están promocionando el hecho de que ahora aceptan cachea allí en Centro Médico Maracay para que usted pueda pagar en cómodas cuotas y sin intereses. Toda la información usted la consigue en Instagram, porque además allí está todo muy detalladito. ¿Cómo los consigue? @Centro Médico Maracay, que ahora están más cerca de ti.
sigo en esta conversación, Jonathan, que hoy más que entrevista es clase. Me estás dando clase. Me estás dando clase tú a mí, porque hay muchas cosas que yo no sabía. Por ejemplo, ¿cuánto dura una carrera? Depende de la distancia, depende de la distancia. O Un sea, ejemplo, si son 1100 metros, puede durar en promedio 60 segundos, un minuto. pero hasta menos. ¿En un mismo hipódromo puede tener distancias diferentes? Claro, o sea, cada carrera, dependiendo de la programación del día, Ok. hay varias distancias, 1100, 1200, 1400, 1600. En Venezuela, la de mayor distancia es el clásico Fuerzas Armadas que se corre ahorita el 5 de julio, 3200 metros. Y Son 3200 ese metros. clásico Fuerzas Armadas es dedicado, o sea, esos clásicos tienen como que objetivos específicos, celebraciones. Sí, son como para conmemorar o resaltar la trayectoria de algún personaje Ya. importante de la hípica. En este Y- caso es la institución, las Fuerzas las Armadas. Fuerzas Armadas. Es correcto. Y la gente va al hipódromo, o sea, las gradas también va gente, se llena. Claro, hoy en día, porque todo cambia, todo Ajá. cambia. Antiguamente, o sea, la única forma de tú, digamos, ver la carrera o apostar era exacto. ir al hipódromo. Tenías que ir al hipódromo. Ajá. Hoy en día con la tecnología, o sea, tú ahora agarras tu teléfono, Estás monitoreando, hay De- aplicaciones. tú puedes jugar desde tu casa, si Ujú. no necesitas salir de tu casa, juegas el teléfono, ahora tú prendes, pones YouTube, ahí tienes la carrera. Claro. Y eso afecta indirectamente la asistencia al hipódromo. La entrada al hipódromo es totalmente gratis, pero sí, la gente va cuando son ¿es carreras gratis? importantes. Sí, sí. Cuando las carreras cuando son importantes, el público baja. Exacto, claro, porque yo me imagino el tema de la gente yendo a las gradas o sea, eso es un deporte que no es un secreto, no es un deporte barato. O sea, porque para tú tener un caballo de ese nivel, No, para nada barato. ¿Tienes idea de cuánto podría costar un caballo? Mira, dependiendo. En Estados Unidos hay ejemplares que cuestan hasta 3, 4 millones de dólares. Impresionante, Sí, ¿verdad? Y eso tiene que ver con el linaje, cómo... Claro, dependiendo también de el padrillo, la Ujú. matrona, Ujú. el linaje, qué tipo de carreras ganaron la mamá o el papá del ejemplar. Eso es lo otro, porque no es que... ese es un ay, tema, no, es un tema no, aparte en la hípica. Sí, no es que, voy a agarrar a este caballo para que corra. No. No. En el mundo, o sea, el hipismo es un mundo, pero dentro de ese mundo hay varios submundos. El mundo del pedigree, Ajá. o sea, de la compra y venta de ejemplares, es otro mundo aparte. Aparte Hay está, especialistas en ese sentido. aparte está el entrenador que entrena al jinete y al caballo, es el mismo. No, el jinete como tal, o sea, digamos que su condicionamiento físico es responsabilidad de él si contrata a un entrenador. Claro. Que además ellos tienen Ahora, unas características físicas determinadas, ¿verdad? Sí. Son hombres generalmente muy delgados y pequeños. Lo que pasa es que el jinete tiene que tener un peso específico. Antiguamente, Ujú. un jockey no podía pasar de 48 kilogramos. Ay, Dios mío, muy Eso- poquito. Exacto. Después se modificaron por un tema Claro. complicado. Puede estar entre 50 y 52 kilogramos. Ok. Y sigue siendo difícil. Sí, Ahora, ni en mis sueños, Es ni, correcto. ni a los 16 pesaba yo eso. entonces, ser jinete es una profesión muy sacrificada. Complicada, sí. muy. Entonces Y- está... y- Ujú. Oye, y los jinetes son muy criticados también. O sea, Claro, porque, sí, porque el aficionado. influyen Lo que en pasa es que el aficionado, cuando juega su dinero, Ujú, ujú. es complicado. O sea, siempre busca, digamos, la fácil. responsabilidad en otro sitio. Claro, y echarle sí. la culpa o al caballo, al Epa. entrenador o al jinete. Si no te equivocaste en 4 años hay que echarle la culpa a alguien. Vamos a echársela al jinete. Mira, Jonathan, tenemos que hacer una pausa. Vamos a escuchar musiquita del circuito Éxitos y a la vuelta. Yo quiero que me digas los nombres de los caballos porque ahorita me lo pasé por alto. Hoy en Gente de Éxito estoy conversando con Jonathan Criollo, él es periodista. Además está especializado en la narración. Para hípica. Ya disfrutar venimos de con este más contenido de Gente de durante la semana, nos enlazamos con usted desde nuestro canal YouTube. Éxitos 93.1. Sonidos en primera fila.
Regresamos a Gente de Éxito, hoy conversando con Jonathan Criollo. Jonathan, hablemos de los nombres de los caballos. Ok. ¿Qué es lo más loco? No, tienes que ver, porque además, antes de comenzar esta entrevista, Osvaldo Joya, que es el director de acá de Unión Radio, él decía, tienes que preguntarle a Jonathan por Cañonero. ¿Quién fue Cañonero? Oye, Cañonero fue un ejemplar nacido en Estados Unidos, vendido para Venezuela, que ganó 2 carreras súper importantes en Estados Unidos. En Estados Unidos hay un evento que se llama Triple Corona, que es el Kentucky Derby, el Preakness Stakes y el Belmont Stakes. 3 carreras. 3 carreras. El que gane esas 3 carreras es considerado triple coronado y obviamente un ejemplar inmortal. O sea, y existe, existe. Claro, hay caballos que lo han hecho. Ajá. Cañonero logró 2 de esa triple corona. Ganó la primera, ganó la segunda y falló en la tercera por un tema de salud, que llegó en el 4º lugar. Pero el jinete era venezolano, o es venezolano, está vivo aún, Gustavo Ávila. Okay. Y el entrenador venezolano, ya fallecido, Juan Arias, también venezolano. Y los propietarios, las conexiones, también eran venezolanas. Y luego Cañonero también corrió aquí en Venezuela. Claro, Cañonero es comprado en Estados Unidos, él hace campaña aquí en Venezuela. Luego, por un tema de nominación, va para Estados Unidos, participa en unas carreras preparatorias, pero era un caballo considerado como una cenicienta. O sea, mira, los grandes exponentes allá en no Estados Unidos apostaban de repente al principio por él. ¿De dónde es este caballo? De Venezuela. Venezuela. Allá hay caballos, es broma, tú sabes, ¿no? Y resulta que dio la campanada. Mira, ¿y por qué yo, que no sé absolutamente nada del hipismo, bueno, o a partir de hoy sé un poquito más, pero por qué yo, que no sé nada, tengo en mi mente el nombre Mayon Business? ¿Qué es eso? ¿Quién fue? ¿Por qué yo me sé ese nombre? Sí, Mayon Business es considerado por muchos hípicos, grandes analistas, como el mejor caballo que ha pasado por Venezuela. Mayon Business, un gran caballo, nacido en Venezuela, ganó prácticamente todo el calendario clásico correspondiente a su generación, fue a las carreras en el exterior, a lo que llamamos el Clásico del Caribe. También ganó el Confraternidad del Caribe y es considerado como el mejor caballo que ha pasado por las pistas de Venezuela. Pero eso es un tema polémico. ¿Por qué? Sí, porque muchos consideran que hay otros ejemplares mejor que Mayon Business. Hay un caballo nacido en el Zulia. Bueno, no nació en el Zulia, nació en un Aras de Venezuela, pero corrió en el Zulia, llamado High Security, que también fue un gran caballo, estuvo invicto. Creo que tuvo, no recuerdo bien el número, pero pasó de 15 carreras invicto, o sea que no perdió. Cuando un caballo... También ganó el Clásico del Caribe, pero lo descalificaron. También ganó el Confraternidad del Caribe, al igual que Mayon Business, pero High Security fue a Estados Unidos y tuvo mejor actuación, mejor performance que Mayon Business. Mayon Business, cuando salió de Venezuela, que fue para Estados Unidos, fracasó totalmente. Entonces ahí hay una gran polémica. Pero ¿por qué puede ser un caballo descalificado? ¿Algunas razones? Bueno, High Security en esa carrera fue descalificado por obstrucción, por foul. O sea, ¿Y eso es culpa del jinete? Porque ¿qué va a saber el caballo? Bueno, depende. Porque sí, que no, si el caballo sabe. Hay caballos que son dóciles, pero hay otros caballos que como que quieren quitar al otro. Correcto, que son cargados hacia adentro, cargados hacia afuera. En esta oportunidad el caballo High Security, creo que el otro se llamaba Evaristo, que era de Panamá. Evaristo. Fue cargando hacia afuera y llevándose al otro. Se entiende que tú estás perjudicando el accionar de ese ejemplar. Claro. Entonces, las autoridades, eso fue en Trinidad y Tobago, consideraron que High Security, si no hubiese bajado esas líneas, ganaba el panameño, pero eso también fue un tema claro, hay mucha polémica en torno a esto, porque además cuando hay dinero en el medio también es complicado. Es correcto. Háblame de los nombres raros de caballo. Mira, se me viene a la memoria no una carrera en Venezuela, sino una carrera en un hipódromo en Estados Unidos, que el caballo se llama Sin Nombre. Ay, sí, no puede ser. Exactamente. Y ahí viene Sin Nombre. Imagínate narrar una carrera, bueno, viene avanzando sin nombre. Entonces, alguien que, un ejemplo como Andrea, que no conozca, pero ¿cómo es este narrador se volvió loco? Está diciendo que el caballo no tiene nombre, no, se llama Sin Nombre. Entonces, para evitar algún conflicto ahí, dice, viene avanzando el número 4, el ejemplar Sin Nombre.
Que hasta allí es confuso, Así ¿no? se llama, Sí. sin nombre. Y a ver, otros que recuerdes, o de los que están ahorita. Mira, bueno, Mayon Business, Ujú. o sea, que se llama Mayon Business, pero al principio, digamos, mucha gente se confundía, no sabían cómo pronunciar. Mucha gente decía Mion Bucines, ¿me entiendes? Muchos se confundieron al Pero principio. debe haber nombres cómicos, o sea, porque la Sí, gente es pero- muy creativa para este tipo de cosas. Y aquí en Venezuela, en este momento, corren ejemplares que no sean venezolanos. Actualmente, las autoridades permitieron de nuevo, Ujú. o sea, no que permitieron, siempre ha estado. Lo que pasa es que, te explico, antiguamente existían carreras exclusivas para importados y es carreras exclusivas para nacionales y carreras donde podían participar ejemplares nacionales y ejemplares importados. Ujú. Luego con el fragor de la cría nacional, nacieron aras venezolanos, Ujú. presionaron para que no se importaran más ejemplares y obviamente Se le diera floreciera prioridad, sí. prioridad a la Sí. crianza nacional como Sí, tal. ok. Eso duró muchísimo tiempo. Ujú. Cuando después de la pandemia muchos aras cerraron y ya venían en crisis, ha mermado por tema o sea, lógicos los nacimientos en Venezuela Ujú, ujú. y no tenemos la misma cantidad que teníamos antes. Entonces, ¿qué pasa? Las nuevas autoridades a cargo de Antonio Álvarez, que es el superintendente de actividades hípicas, de nuevo autorizó la importación de ejemplares Ya. a Venezuela. Hoy en día hay una cierta cantidad de ejemplares importados que están participando contra los ejemplares Ya. nacionales. Entiendo. Mira, vamos a escuchar música y venimos para la parte final. No creas que te vas a ir liso. Tienes que, aunque sea narrar un pedacito, porque yo no me voy a quedar con esa. Hoy estamos conversando con Jonathan Criollo. Él es narrador hípico, periodista, licenciado en comunicación social y a la vuelta, vamos a ver si lo podemos oír. Para en disfrutar acción. de Ya este venimos. contenido durante la semana, nos enlazamos con usted desde nuestro canal YouTube. Éxitos 93.1. Sonidos en primera fila. Entran en la emocionante recta en el clásico, el mejor caballo de la historia en Venezuela. Mayon Business por fuera, High Security por dentro, cabeza a cabeza, de poder a poder. Mayon Business domina ligeramente High Security, vuelve y ataca High Security. Mayon Business en un tremendo final. Aquí está la sentencia. Escoge usted el ganador, Mayon Business o High Security, para no entrar en polémica. Oye, no dijiste la partecita de la recta final. Tienes que decirlo de la recta final. No, sí lo dije, entran en la emocionante recta. Ah, Claro. ok. No se quiere comprometer, ¿viste? No, que es un porque hombre si digo Mayon inteligente. Business, claro, me te va- caen encima No, los pues, fanáticos de High Security. Eso es lo otro, que tienes alrededor una fanaticada poderosa que todo el tiempo te está En el presionando escrutinio, en sí, el escrutinio. cierto. Mira, Jonathan, Dime. cuéntame algo. Aparte del hipismo, ¿qué otras cosas te gusta hacer a ti? ¿Cocinas? Bueno, ahorita cocino. Por obligación. ¿Y qué no me queda de otra, oye, vaya, pero casi suelta una lagrimita. No, tú sabes que por lo menos en mi casa mi mamá hacía todo. Ya que cuando mi mamá fallece, toca entonces aprender a cocinar. No, me gusta. ¿Haces algún deporte? Sí, bueno, voy a gimnasio, si se puede considerar como deporte. No, claro que sí, algo hay que hacer para uno, ¿no? me- Como decía el otro día, para envejecer con dignidad. Algo, no sé, subo el cerro, calistenia. Ya tú sabes, cuando uno pasa ya de los 45, está con precaución. ¿Qué otras cosas quieres hacer en el mundo hípico? ¿Cómo te proyectas? Bueno, tengo un proyecto a largo plazo. Ujú. Algo parecido a lo que tú has visto en las redes sociales, que yo coloco la cámara y ese segmento yo lo bauticé como desde la cabina. O sea, la Ok. gente no ve la carrera, sino ve... Te ve a ti. Exacto, ve cómo el narrador desarrolla su actividad y todo. Quiero hacerlo, pero en diferentes plazas de Latinoamérica. Ok. Un ejemplo, viajar para Uruguay, Ujú. pararme en la tribuna del hipódromo de Uruguay, saco mi cámara, mi micrófono,
no grabo la carrera, sino A ti. me grabo a mí. Es Exacto. correcto. Y quiero hacerlo en varios hipódromos de Latinoamérica o del mundo, ¿no? Independientemente. Qué Ese es un chévere. proyecto que tengo a largo plazo. Qué chévere. Estoy segura que lo vas a hacer porque tú además eres un hombre. Yo, pues, he visto tu crecimiento y me parece que estás muy enfocado o has estado muy enfocado siempre en lo que quieres hacer. ¿Te gustó venir a Gente de Éxito? Claro, por supuesto. 100% exitoso. La verdad, que se goza, mundo. No, me alegra que te haya gustado. Y lo otro es que lo bueno de todo esto es que hoy, por primera vez, no me dijo profe, pues yo le iba a decir, no me vayas a decir profe, pero cuando vi que no me dijo desde el principio, porque imagínate tú, yo con esta lozanía. Me ha encantado que estés aquí, Gracias, no solamente porque tuve el honor de ser, aunque sea un pedacito, allí parte de tu formación, sino porque veo el crecimiento que tienes, lo que estás haciendo con tu carrera y lo que la gente está viendo de ti. No, nada, muchísimas gracias por la invitación. Súper agradecido de estar aquí contigo, Andrea, con José Ignacio, aquí en Éxito 93.1. No la profe. 20 puntos, chévere, salió chévere, salió Gracias, chévere. gracias. Usted que está allá en casita, no sé con qué cámara estoy aquí, con esta. Usted que está allá en casita, que puede ver el programa en YouTube en cualquier momento, sepa que es un gran equipo el que nos acompaña para hacer este programa. Al control técnico, Augusto Torrealba, DJ Rode, que nos ha acompañado. También en la edición y montaje está Jesús Cupido, en la programación de la estación Yorkis Aparicio Palencia, en la gerencia de comercialización Roberto Tovar y en la gerencia de producción y como coproductor de este espacio José Ignacio Moreno. Todos juntos hacemos esto que se llama Gente de Éxito. En solo 8 días usted y yo nos encontramos para escuchar otra historia como la de Jonathan Criollo, que nos ha inspirado y que nos ha llevado, que nos ha paseado por el mundo del hipismo venezolano. Muchísimas gracias a todos por estar allí.